Como comentábamos al principio del programa, tenemos con nosotros al escritor José Ortega, que nos ha traído su nueva obra, Na Furia, el origen de Dios. Muy buenas tardes, José, y muchas gracias por visitarnos. Buenas tardes, Fernando, y muchas gracias por la hospitalidad. Bueno, esta es tu casa, ya lo sabes. Bueno, al inicio del programa te he tachado de escritor, pero es que realmente también eres abogado e historiador. La primera pregunta obligatoria es, ¿de dónde sacas el tiempo? Pues sí que es una pregunta difícil, ¿eh? Pues el tiempo se lo quito al sueño, se lo quito al ocio y ese tipo de cosas. Bueno, suelo comer. Eso está muy bien, no pierdas la costumbre. A veces ceno algo, no sé si de pie o casi, pero bueno, si te gusta hacer cosas y eres inquieto, como me pasa a mí, pues las haces y en fin. Me parece muy bien porque gracias a eso tenemos este nuevo libro tuyo que, además, después de novelas como El árbol de la vida o El Gilgamesh, que creo recordar era una trilogía. Sí, es una trilogía de mitología mediterránea que empieza con el mito de Gilgamesh, la búsqueda de la inmortalidad, es la obra literaria más antigua de la humanidad, y continúa con una segunda parte que le quise escribir, que es El príncipe pálido, y culmina con La piedra resplandeciente, que es una especie de reconstrucción del ambiente mitológico y heroico de la Edad del Bronce en la península ibérica, de los inicios de la Edad del Bronce, en el sureste de la península ibérica, que es un periodo que yo me conozco mucho y que ha dado lugar a yacimientos arqueológicos y a poblados y a necrópolis que he tenido la suerte de excavar algunos de ellos. Digo yo que todos estos conocimientos y tu faceta de historiador serán vitales o habrán sido vitales para el proceso de documentación, que me imagino que habrá sido bastante arduo, ¿no? No, no ha sido arduo. El proceso de documentación no ha sido arduo. El proceso de documentación ha sido una delicia, pero no ha sido un proceso de documentación, porque eso es la obra del trabajo de toda una vida por inclinación natural y por curiosidad natural, porque digamos que yo empecé a sentir curiosidad e inclinación por estos temas, creo que con 18 o 19 años. Entonces tuve la primera iniciativa de fumarme algunas clases de las dos facultades y irme a recopilar cuentos populares del campo de Cartagena, hacer una recopilación. La publicó la universidad, pero yo ya entonces andaba haciendo preguntas y haciendo encuestas a toda la gente que conocía que eran de ámbito rural, y a mí me pasaba algo que es completamente antinatural, muy, muy antinatural, mucho. Y es que de mis amigos, sobre todo de mis amigas, lo que más me interesaba eran sus abuelos y abuelas, porque yo en cada abuelo y en cada abuela veía un banco de conocimientos, de sabiduría popular y de antropología cultural, sobre todo de cuentos populares, con una riqueza a extinguir. Y entonces yo, cuando yo tenía esa edad, ya sabía que era una cultura moribunda, que se la iba a comer la televisión, que se le iba a comer la modernidad, y yo por eso pues valoraba tanto a los abuelos de mis amigos. Y entonces no ha sido un trabajo de documentación arduo, ha sido un proceso natural de ir alimentando esa curiosidad a lo largo del tiempo. Ya dije el otro día en la presentación que yo había hecho una tesis de licenciatura que se llamaba ¿Quién es tu nombre? Aproximación a la magia de los nombres personales, y que habla del nombre como un tipo de alma. Y una tesis doctoral que no me la dejaron leer, justamente porque se entrecruzó con cuando yo me metí a hacer cine en el 93, y entonces pues el catedrático empezó a ponerme problemas y yo dije, bueno, pues en fin, se acabó. Que se llama Una topografía del más allá, y que es una explicación de cómo es el paisaje, de cómo es el camino y de cómo es el reino del más allá en un sustrato mediterráneo y europeo común, profundo y común a muchas de las culturas del entorno. Entonces, para escribir todo eso, yo tenía que estudiar, tenía que leer, pero es que a mí eso no me costaba, porque digamos que cuando estaba en el colegio y estaba ya fatigado de tanto estudiar cosas serias, pues media hora me tumbaba en la cama en mi habitación
y me ponía a leer los héroes Marvel, los tebeos. Qué bueno. Y sí, y el equivalente de eso en la vida adulta ha sido esto. Yo pasé de los héroes Marvel a la literatura de realismo fantástico, del tipo de los ovnis, la arqueología, que si los extraterrestres vienen o no vienen, en el Machu Picchu, todas estas cosas. Y de ahí, justamente, de manera muy lineal, a interesarme por la historia de las religiones en serio, por la antropología cultural en serio y por el folclore popular en serio y a la investigación. Entonces, esfuerzo ninguno, ha sido una delicia. Volviendo a Nafuria, ¿qué nos cuenta esta historia y dónde se ambienta? ¿En qué momento, en qué lugar? Pues Nafuria, el origen de Dios, se ambienta en la 18 dinastía en Egipto, en Tebas, en un 1350-1400 a.C., cuando el faraón Amenofis IV, que es un chico joven, un principito filósofo, como se lo define en la novela, tiene la ocurrencia de postergar a los dioses tradicionales de Egipto y favorecer a una figura rara y muy extraña para la época, que es un dios único, que es el dios Atón, que no tiene cuerpo, que no tiene forma, que no tiene cabeza de pájaro, ni cocodrilo, ni nada, pero que sobre todo que es curiosísimamente un dios del amor, un dios de la concordia y un dios de la compasión. Y esto es el paisaje de fondo de Sinué el egipcio, que todo el mundo ha leído esa novela. Mi madre como 10, 15 o 20 veces, mi madre, doña Pepi. Pero que yo sepa, ninguna novela había tratado directamente esto. Y yo no he escrito esta novela por el simple gusto de tratar esto, sino que he escrito esta novela porque cuando yo estaba en cuarto de arqueología, Ana María Muñoz Amilibia, brillantísima arqueóloga y formadora de arqueólogos, gran autoridad europea al Neolítico, que por cierto, ayer justo me enteré a esta hora de que había muerto, Ana María Muñoz, nos dijo que Freud tenía una teoría con arreglo a la cual lo que cuenta el libro del Éxodo, cuando dice que todos los judíos se marcharon en busca de tierra prometida, etc., es exactamente lo que sucedió cuando este chico antes de los 30 años muere. Esa religión nueva, tan revolucionaria, que tenía tantos enemigos y tantos rivales, se viene abajo, y había unos adeptos, por lo visto muchos, de esa nueva religión, que estaban muy convencidos de que era una religión bonita para seguir, porque era un dios de la compasión y del amor y la fraternidad. Y entonces abandonaron Egipto en busca de un sitio en donde poder seguir con ese culto. Entonces lo que le da grandeza, con perdón se ha dicho, a esta novela, y la despega del contexto de cualquier otra novela sobre Egipto, que cuente historias de faraones y de princesas y de batallas, es que es exactamente la puesta en escena de esa teoría de nuestro querido amigo Sigmund Freud. Qué bueno. Cuando empezaste esta novela, ¿creías que te iba a costar más de lo que te ha costado o realmente ha sido sencilla de escribir? No, yo tuve la tentación de empezar a escribir esta novela siendo un muchachete, que cuando escribí Gilgamesh y la muerte yo tenía 25 años. Dicen que no se puede escribir una novela antes de los 30 porque no has acumulado suficiente experiencia. Yo esa la escribí, rompí la regla y enseguida tenía la tentación de escribir esta, pero no me consideraba capacitado porque yo pensaba, y era cierto, que no tenía el bagaje cultural suficiente como para, después de haber tenido la desvergüenza de escribir una historia ambientada en Mesopotamia, en la cultura de Sumer, venir ahora a tener la otra desvergüenza de escribir con 25 años o ya 26 sobre el tema de Egipto. Entonces, pues no la escribí. Después de eso, pues yo fui haciendo todo eso que he contado y fui embebiéndome de cómo es la cultura y la religión, sobre todo, y las tradiciones de ese país, pero no solamente de ese país, sino que me enteré de un montón de cosas útiles. El libro Los Muertos, ya dije el otro día en la presentación, edición seria, edición de la editorial nacional. Nada de tonterías de ovnis, edición seria. Lo tengo como muy subrayado, como muy anotado, entre otros, claro, porque he leído todo lo que... Entonces,
llegó un momento momentos recientes, que ya veía que no me iba a costar un esfuerzo de documentación y que tampoco iba a hacer el ridículo si intentaba contar una historia sobre Egipto, la 18 dinastía, y entonces pues empecé a escribir pasajes sueltos. Porque yo a mí hay mucha gente que me recomienda, que me pide recomendaciones, me dice, no, es que yo quiero escribir una novela o quiero escribir y no sé por dónde empezar y no me sale y no sé cómo hacerlo. Y cuando me vienen con esto, yo lo que les digo es, bueno, pues tú escribe, pero no te preocupes por empezar por el principio y terminar por el final. Y no te preocupes ahora por la estructura. No, yo empecé a escribir pasajes sueltos. Sobre todo me interesaba más el encuentro con Nefertiti. Todo lo que yo escribí del encuentro, porque este muchacho tuvo la inmensa suerte de ser el cónyuge de la reina de la belleza de Egipto, con permiso de Cleopatra, que ya dije el otro día en la presentación de Valencia, que si me está escuchando, pues que lo lamento. Entonces yo había descrito algunos pasajes. Uno de ellos era el encuentro con Nefertiti, el primer encuentro con Nefertiti, que luego lo borré del mapa, porque eso no era bueno, eso no valía. Y al final pues ya vino la traca definitiva y empecé con más método, con más sistema, y la novela pues se fue escribiendo sola, porque esta es la maldita realidad. Yo no sé cómo pasan estas cosas, pero te pones a escribir, yo me puedo escribir, y esto es lo que dicen todos los escritores. Sí, es verdad que todos los escritores dicen, no, que la novela se ha escrito sola, y ya, yo cuando oigo de eso, digo, bueno, era posible que... Bueno, pues yo juro a todos los que estáis aquí, no hay ningún libro sagrado a mano, pero es igual, lo juro, que cuando yo estoy en la página 17, yo no sé lo que va a pasar en la página 18. Yo no lo sé. Yo estoy escribiendo y entonces las cosas pasan. La historia tiene un impulso propio y una vida propia, y se puede a lo mejor sintetizar en una frase, que es que la historia quiere ser contada. Cuando, digamos, echas la vista atrás, después de tener en cuenta esto que has dicho sobre el tiempo necesario para escribir una novela, sobre todo de carácter histórico, ¿qué piensas de tus obras anteriores? Cogiendo, por ejemplo, el Gilgamesh y la muerte. Gilgamesh y la muerte fue un ejemplo de atrevimiento por mi parte. Yo empecé a escribir esa novela porque tuve la buena suerte de que me rompí los ligamentos cruzados anteriores de la rodilla derecha y una temporada de 3 meses estaba inactivo con una calza de escayola, y entonces pues estaba en ese momento en la Marina y me quedé 3 meses en mi casa, mis padres, y ahí empecé a escribir a mano. De todos modos fue un atrevimiento. Entonces, pues fue un atrevimiento, fue un desafío que yo creo que se solventó de manera decente, porque también ahí me había preocupado mucho de documentarme, etcétera. Me acuerdo que me ponía a escribir a mano en un folio por la tarde-noche, tomando un té de arándanos que me había traído mi hermana de Inglaterra, y escribía. Y por la mañana me ponía a leer para documentarme. Y no solamente leía sobre Mesopotamia, sino que también leía mucho de textos de mitología. Por ejemplo, el Mabinogion, que es una recopilación de relatos galeses medieval, pero que procede clarísimamente de la prehistoria, y son textos realmente mitológicos, en donde se cuenta pero en clave, está oculto, pero está. Cosas como una visita al más allá, en un caso de un cazador que cae víctima de lo que se llama la cacería salvaje, corre detrás de una corza blanca y al final se encuentra en el infierno. Ese tipo de cosas pues yo las leía para sacar ideas y tal. Entonces pues fue una temporada muy agradable para mí. Entonces creo que
que el resultado pues que fue válido, que fue digno y salió una novela que tiene dos niveles, que le pasa igual que a esta novela que estamos hablando. Tiene dos niveles. Si la quieres leer como una novela de aventuras, te lo vas a pasar muy bien, porque es una novela de aventuras. Y si te lo quieres leer como un texto de novela psicológica, con una serie de reflexiones y de contenidos de cierta calidad y de cierto nivel para pensar, para reflexionar, para mejorar tú, pues también. Una cosa muy curiosa, pero muy muy curiosa, es que yo tengo un amigo que se llama José Rodríguez Hurtado en Águilas, que es psicólogo, y lo creáis o no, ha estado recomendando la lectura de Gilgamesh y la muerte como terapia. Qué bueno. Como terapia, porque cuando él se encuentra con el viejo sabio de esta película, que es Utnapishtim, que es el único inmortal, tiene con él una entrevista en el monte Nisir, que es donde cayó el arca de Noé antes de Noé, porque Utnapishtim es el precedente acadio de Noé. Le transmite una serie de conceptos y una serie de ideas sobre algo tan simple que ahora ya en los libros de autoayuda ya lo está expuesto 100 veces, que es vive el presente, vive el presente y olvídate de la idealidad. Yo tengo dos hijas, yo creo que tú lo sabes, tengo dos hijas. Sí, lo sé, sí. Y algo que les he dicho siempre a las dos es que se olviden de la necesidad de perfección, que la dejen al margen. La necesidad de tener una conducta perfecta y una actitud perfecta siempre. Eso no es humano. Entonces, más o menos, eso tiene que ver con el mensaje que le daba Utnapishtim a Gilgamesh en la cumbre del monte Nisir, que es decir, oye, tú vive el presente y tal. Y por eso él ese libro lo recomendaba como terapia. Y en concreto se lo recomendó como terapia a un chaval que quería ser deportista de élite, que le daba la bici, quería ser deportista de élite, y se sentía mal porque no daba el nivel. Y la idea que él le quería transmitir era, oye, tú disfruta con la bici, no te gusta la bici, pues disfruta y ya está, fin. Y entonces, bueno, pues es una curiosidad de la novela. Y esas novelas del pasado, pues a mí me convencen, me gustan, me satisfacen, cada una por una razón. Hay 4 de esas novelas que son guiones de cine. Mira, eso es lo siguiente que te iba a preguntar. Si son susceptibles de ser adaptadas. Sí, todas. De hecho, ¿incluso la última, Anafuria también? Anafuria más que ninguna, porque Anafuria es una novela que no requiere... Bueno, tú sabes que yo he coproducido 3 películas de cine y yo me encargaba de la producción. Entonces yo sé lo que cuesta la producción, sé lo que cuestan los extras y sé lo que es el coste económico de una película. Entonces esta película, esto no es un guión en el que haya ejércitos, ni en el que haya cosas muy caras. Hombre, decorados sí que hay, y variedad de personajes sí que hay. Pero no tendría que ser una película espectacularmente cara. Entonces, precisamente, la razón de que yo tuviera la inmensa oportunidad de hacer cine, y no con cualquiera, sino con Juan Piquer, que sabéis que era un director de culto en Estados Unidos, porque hizo mucho cine con Dino de Laurentiis, fue mi empeño obsesivo, compulsivo, en que Gilgamesh y la muerte se llevara al cine. Porque entonces yo no tenía relaciones, ninguna, en el mundo del show business, pero nada, ninguna. Ni familiares, ni personales, ni amistad, ni profesionales. Entonces me tuve que buscar un poco las mañas y poco a poco pues llegué a Juan. Y yo conocí a Juan en su estudio, la calle Pradillo, porque quería que llevara al cine esta novela. Y no me dijo que no, Me dijo que sí. El proyecto lo iba a poner en marcha. Además me dijo que íbamos a hacer una cosa. Dice, mira, vamos a rodar exteriores en Marruecos. Yo creo que estaba pensando en Pasolini, en La Mil y una Noches y esto. Y las escenas de estudio las vamos a hacer en Moscú, porque era el 90, el muro había caído hacía poco, y él decía que en Moscú hay técnicos muy buenos, estudios muy buenos y muy baratos.
Luego eso no funcionó. Un día, unos meses después, me sorprendió diciendo que quería que yo me hiciera su socio. Bueno, la historia es un poco más prolija, pero el caso es que Gilgamesh y la muerte es la razón última de que yo haya tenido la gran suerte de hacer cine con Juan. Este tipo de trabajos te llevan por múltiples estudios de radio y demás, pero no es no es tu única vertiente profesional, que por lo menos recientemente te ha llevado a una especie de plató de televisión, que en este caso La Sexta el otro día creo que te estuvo entrevistando, pero por motivos relacionados con tu actividad de abogado, ¿puede ser? Sí, estuvieron el equipo de La Sexta de aquí, un equipo de televisión, me vinieron con... No tenían bastante con una cámara, trajeron 2 cámaras. Qué barbaridad. Y grandes como vacas, ¿eh? No como... Porque ahora se hace HD con una camarita pequeña, como por ejemplo la mía. No, eran 2 cámaras muy grandes. Entonces me tuvieron yo creía que aquello iban a ser 20 minutos, como han sido otras veces. No. ¿No? ¿No ha sido el caso? Hora y media casi me tuvieron. Hora y media casi me tuvieron. Lo que pasa es que, claro, era sobre la ley de costas. ¿Qué es tu especialidad? ¿Es Sí, porque tu zona yo de digamos enfoque que se puede decir que algo de roce tengo, con la ley de costas. Entonces, pues estuvimos pegando un repaso a todo, muy extenso, y eso es para La Sexta Columna. No saben cuándo se va a emitir, pero bueno, yo creo que esto va a ser algo que al final van a poner una frase o 2. Esto... De 1 hora y media, ¿tú crees? Sí, hombre, sí. Esto ya me pasó una vez. Una vez de Televisión Española me llaman para intervenir en las mañanas de Radio 1. Entonces me dicen que me tengo que ir a Cullera, porque era la cumbre del clima en París. Y yo tenía que intervenir ahí con el presidente de la Federación de Cofradías, que estaba en Cullera. Entonces me cojo el coche, me voy para Cullera, está allí la unidad móvil, y cojo y le digo a la chavala, qué pena que no se pueda decir la verdad en este programa. Y dice, ¿cómo que no se puede decir la verdad? Digo, no. Dice, pues ¿cuál es la verdad? Digo, la verdad es que el cambio climático no se frena porque ellos no quieren, porque soluciones hay y yo las conozco. Yo las conozco, porque yo he estado trabajando duramente, hombro con hombro, con el ingeniero que inventó un dispositivo que se lo pones a un motor de gasolina de un coche, y ese motor de gasolina lo que saca por el escape es oxígeno, de manera que es capaz de que los coches sean como árboles que fabrican oxígeno. ¿Y por qué no ha habido posibilidad de que eso se desarrolle y que sea el invento del siglo? Pues porque hay unos obstáculos de los poderes fácticos que no les da la gana. Dice, no te preocupes porque lo vas a decir. Yo te voy a dar pie, tranquilo que yo te voy a dar pie. Entonces conecta con doña Mariló Montero. Sí. Y dice, buenos días Mariló, estamos aquí con José Ortega y Vicente Pérez Crespo. Una pregunta para José Ortega. ¿Cómo va a influir el cambio climático en las costas? Pues yo lo explico y ahí terminó todo. ¿Cortaron la otra parte? Ahí, no hubo más. Dice la chica, me dijo, tranquilo que va a haber un debate con la mesa. Habrá un debate. Porque hay unos señores con tertulios que tal y cual. Ahí acabó todo. Entonces la periodista estaba enfadada, había quedado mal. Y a mí por la tarde me llamaron de Televisión Española para pedirme disculpas. Pero yo me hice mis 60 kilómetros de ida a mi costa y mis 60 kilómetros de vuelta a mi costa para decir una frase, y así fue. Entonces aquí en La Sexta pues supongo que tienen que resumir, no van a poner, si no me apodero yo del programa, La Sexta Columna. No 1 hora y media quizá, pero sí media hora me parece lo mínimo. No, pero si eso, yo no sé, yo ese programa no lo he visto nunca, pero si ese programa dura media hora, por ejemplo, pues... Yo creo que dura más, yo creo que dura 1 hora, ¿no? O más incluso. Sí, creo que algo así, 1 hora. Bueno, aprovechando, doy paso al resto por si queréis intervenir o queréis preguntar. Super Pablo Ross. Sí, es que me sabía mal, digo, como no lo has presentado, digo, me sabía mal. Hoy te presento el primero para que no digas lo mejor para decir. Quería decir... Bueno, sí. Luis Gijón, ¿qué tal? Buenas tardes, aquí estamos, Fer. Silvia Mares. Hola, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí en buena compañía, que estamos todos atónitos, Sí, sí. escuchándote. ¿Puedo decir una José. cosa? Sí, claro. Digo que menos mal que los de la sexta por lo menos vinieron ellos, ¿no? Estos sí vinieron. Sí. No tuviste que ir tú a ningún lado. Bueno, eso Te está bien. ahorraste, te ahorraste Eso está bien. la hora y media de tu Se tiempo. lo he agradecido mucho. Sí. Oye, pues muy curioso lo de el artefacto este que solucionaba lo del tubo de escape, ¿no? Sí, es Era que verdad. hacía que en vez de salir Eso es- monóxido saliera oxígeno. Eso es- Me parece muy interesante. Eso es el invento más tonto que tiene Simón. Ese es el más tonto. El más importante, digamos que no lo puedo decir. No lo puedo decir porque es peligroso para mí. Ah, vale, Decirlo, vale. pero, Vale, pues pero en nada. serio, porque ya he tenido alguna experiencia complicada por culpa de... Patentes y demás. No. Siempre hay gente que no le No, interesa no, que no, salgan no, estas no, cosas. No son patentes, es otra cosa. Es Ok. al otro lado del Atlántico que ahí pasa. Entonces, no. Bueno, ese invento ya por sí, porque además yo sé que la última noticia que yo tenía era que lo estaban fabricando. Lo que no entiendo es porque tenía al principio un problema de la patente, que la patente cuesta dinero. Bueno, ya se resolvió la homologación, todo. Y no entiendo por qué rayos no ha sido la bomba de las noticias. No lo sé. No lo sé. El tema del cambio climático pues cada vez está más pesadito, cada vez la presión es más alta y bueno, pues estando ahí la solución. Además, a mí me decía Simón, que ya murió, que puesto en cadena de montaje y a comercializar, el coste de cada cacharro serían 20 euros. Ah, oye, pues yo te iba a decir, igual es que No. le supondría un gasto No, muy mira, grande a yo- las empresas y... No. Yo hice en un intento de poder adaptar ese cacharro al sector pesquero, en donde yo estaba trabajando muchos años, pues me monté en Denia el 28 de junio de 2008 una jornada de eficiencia energética, pero esa jornada de eficiencia energética no era más que una escenografía en la que yo era el conductor del acto. Una escenografía en la que se invitaba a hablar a diversos ingenieros y de cómo ahorrar y tal, pero era todo un cuento, porque todo se montó para que Simón explicara su proyecto. Y ahí estaba la secretaria autonómica de Agricultura y Pesca y gente también del Ministerio de Agricultura, etcétera. Y entonces el día de antes hicimos una prueba con periodistas en el puerto de Denia y le metimos un espectrógrafo de gases al tubo de escape del coche para que leyera los gases que estaba emitiendo y efectivamente las emisiones se reducían prácticamente a cero. Pero aparte de eso, mejoraba la eficiencia del motor, reducía el consumo. En esa época estaba en un 39% de ahorro y cuando lo refinó se puso en el 69% de consumo. Y por si le faltaba algo, pues mejoraba también la potencia del motor. O sea Qué que... interesante. Joder, parece mentira, tú. Sí, pues eso es lo que hay. Es increíble. Eso es lo que hay. Yo me pregunto, aunando estas dos vertientes profesionales, lo que es la escritura y lo que es la actividad como abogado, ¿no te has planteado escribir alguna novela al estilo John Grisham, alguna trama legal? ¿O no te interesa demasiado? Bueno, sí, pero mira, yo digamos que yo tengo mi territorio natural y tengo mis inclinaciones naturales, que son esto, la historia de las religiones, la mitología, la antropología y todo esto. Entonces, por eso precisamente yo estaba con un proyecto Sí. muy avanzado en cuanto a documentación. Ahí sí que me tenía que documentar porque no es mi territorio, que es un tema muy poco conocido, que creo que nadie ha oído hablar de él y no se ha escrito casi nada, que es el asesinato de Kennedy. Vaya. No me digas. Me sorprende, no me esperaba Sí, esta... era casi la primera. Entonces, una persona que me sigue mucho en el blog y me jalea y tal, me sugirió un tema para escribir, un tema también de estos, de la religión primitiva, de Oriente Cercano y tal y cual, no sé qué. Y entonces aquello fue como, ya está escrita la novela, 113 días la escribí, una novela sobre qué hizo Jesús entre los 13
y los 33 años. Mira, además esta laguna natural que siempre nos encontramos y que mucha gente hace alusión a ella, pues, tú la desmenuzas aquí. Sí, y he escrito algo que creo que es coherente con el contexto histórico, cultural, religioso, etcétera. Bueno, y sí, me he planteado muchas veces el decir, con tantas historias en las que estoy metido, Sí. de activismo político también, el escribir algo así como lo que tú dices. De momento no he enganchado una trama que me convenza, pero te aseguro que tengo varios posibles inicios, uno de los cuales me viene ahora a la memoria, que estuve a punto de empezar a escribir, y es un fraude de Estado absolutamente brutal, relacionado con el rescate de los restos de eran dos galeones, eran dos barcos que en el siglo XIX naufragaron frente a Florida y eran de la alta burguesía de las colonias de Sudamérica, que metieron toda su riqueza en esos barcos y se querían volver para España. Entonces, bueno, ahora mismo no es cuestión de contar las tripas del tema, pero hubo unos niveles de corrupción, unos niveles de intento de corromper a un funcionario absolutamente modélico, incorruptible, que es el que me lo contó, que tampoco voy a decir quién es para no comprometerlo, que eso podía haber sido, entre otros, el inicio de una novela de este tipo. Lo que pasa es que a mí hay mucha gente que me dice, oye, ¿y tú por qué no cuentas un poco tus memorias? Bueno, ya voy teniendo edad casi de escribirla. Parece una pedantería inmensa, como si lo que tú has hecho en la vida puede interesarle a alguien. Pero claro, es que hay gente que sube al Everest, hay gente que explora la selva, hay gente que se mete en el desierto, hay gente que viaja un montón, que no es mi caso. Yo he viajado lo estándar. Pero a mí me ha venido a ver la aventura. A mí me ha venido a ver la aventura. Y a mí me ha pasado, no de todo, pero casi de todo. Las cosas que me han pasado, entonces yo, si un día me siento y empiezo a contar todos los disparates que me han ocurrido, pues puede ser sorprendente. Y tengo título. Tengo título. Eso está muy bien. ¿Se puede desvelar el título o no? Sí, el título, bueno, esto es ya no una primicia, sino es de la reina de las primicias. El título es Nanlulu, no sonará, Nanlulu. No, la verdad que no. Claro que no. Nanlulu, mis días en la tierra. Nanlulu es una palabra sumeria que aparece al final de la novela de Gilgamesh. Esa palabra significa el comportamiento digno de un ser humano. Nanlulu. Lu, porque Lu es un compuesto. En sumerio, Lu significa hombre. Y lo demás, pues no lo sé. Porque no. ¿Será doble hombre con los dos Lulu? No, bueno, por ejemplo, Lugalbanda, que es el nombre de mi productora, significa gran hombre valiente. Porque hay que ser muy valiente para ser productor. No, Lu es hombre, Gal es grande y Banda es fiero o valiente. Eso es una palabra compleja que aglomera otras y bueno, pues eso sería el título, pero realmente esto es un compendio de aventuras sin levantarse de la silla, prácticamente, porque me han venido a ver todos los chalados de esta tierra y alguno más. Bueno, oye, y para finalizar, ¿dónde se puede encontrar Nafuria? ¿Dónde lo podemos adquirir? Pues se puede adquirir en la Casa del Libro, en el Paseo Ruzafa, 11, en Valencia, y doy por hecho que también debe estar en la FNAC, porque es del mismo grupo, de la Casa del Libro. Y bueno, yo creo que si alguien quiere leer esta novela, pues va a tener en esta novela todo lo que se puede encontrar en eso que llaman los bestsellers, que es que pasan muchas cosas interesantes, hay viajes, hay aventura, hay incertidumbre,
hay crueldad, hay decepción, hay amor, hay una pizca de sexo también, que nunca puede Nunca faltar. viene mal. Pero Creo que sobre, esta es la parte que más te llama la atención, Pablo. No menos. pero sobre todo hay trascendencia, o sea, hay algo que nos despega del contexto y que nos sitúa en otro plano, que es el plano de la espiritualidad. En esta novela hay una propuesta de un concepto nuevo de divinidad, de la que yo hablo mucho en las presentaciones, que es una gran inteligencia universal, impersonal, que es la que controla todos los procesos de la vida. Y lo que he dicho en muchas de las presentaciones es que cuando yo estaba en primero de geografía, el profesor decía que si el origen de la vida había sido un rayo que había creado el primer aminoácido y a partir de ahí tal. Y en la presentación que hice en Castellón, una profesora de bioquímica que había en el público dijo que los científicos más listillos del ramo habían estado intentando repetidamente reproducir en laboratorio el posible origen de la vida, pero artificialmente en el laboratorio, y que no había forma de que a partir de materia orgánica se pudiera crear, de minerales inorgánicos, se pudiera crear un compuesto orgánico que fuera pues el primer aminoácido o los ingredientes que después dieran ya se sabe, el carbono, el hidrógeno y tal. Y dicen que hasta los científicos más científicos de todos los científicos están convencidos de que sin una inteligencia superior es absolutamente imposible explicarse el origen de la vida y el misterio de la vida. Y esto es algo que también está contenido en esta novela, que tiene mucha aventura, que tiene mucho amor, que tiene mucho romanticismo, pero que además tiene trascendencia. Pues muy bien, ya lo hemos oído todos, Una furia, El origen de Dios, en la Casa del Libro, en FNAC, y suena muy bien. Yo tengo ganas de leerlo y espero que todo el mundo lo haga. José Ortega, muchísimas gracias, ven cuando quieras, estás invitadísimo, lo hemos pasado muy bien contigo. Muchas gracias. Bueno, y ahora ya, siguiendo con nuestro anuncio inicial, vamos a tener un apartado no muy grande, pero sí un ratillo de noticias de cine. Vuelta a los orígenes. Vale. Esto era noticias de cine de qué... ¿Te acuerdas de qué cine? Sí. Pues aquí seguimos y ahora vamos a hablar un poquito de cine, pero no nos despegamos del todo de la literatura y seguimos aquí con Pablo Ros, Silvia Mares, Luis Gijón y por supuesto José Ortega, que se queda a charlar un ratillo de cine. Y os decía, esta mañana leía un artículo, que siempre esto es un poquito subjetivo, de cuáles son las mejores y las peores novelas adaptadas al mundo del cine. Quiero que me digáis cada uno, para vosotros, cuál es la... Vamos a lo peor. Además, mira, Pablo, que de esto Pablo suele hacer leña siempre. Ostras, esto yo creo que hizo hace mucho tiempo, años, te diría incluso, una sección sobre adaptaciones que salieron mal o Sí, regular. es verdad. Creo que hizo una sección sobre eso precisamente. Pero seguramente juega con ventaja, pero no se acuerda, Sí. como ves. No Pero sabe no me ni cuál acuerdo, era. pero no me acuerdo. No. Cuéntame, Pablo. Star empezando Wars, por ti. súper mal adaptada. pero no es un libro. Dice, pero no me gusta. Aprovecha el momento para explicar. Crepúsculo, por ejemplo, aunque el libro tampoco tiene... ¿Te gustaron los libros? Es que, cuidado, que te tiene que haber gustado el libro para que sea una mala adaptación. Claro. Es que lo intenté, pero... ¿Y Muchos qué? libros lo he intentado, pero no he podido. A ver si es que directamente es que no te gusta leer. ¿Puede ser esto? Puede ser eso también. Pues entonces Pero- voy a... Pero eso es así. Si tú ves la película y la gente siempre dice, no, el libro es mucho mejor, pero esto es una cosa que aunque la peli sea buena siempre pasa. No sé si os habéis dado cuenta. Bueno, pues reformulamos la pregunta. Juan Fran Barberá, si quieres intervenir... Mira. Código da Vinci, Dan Brown. Sí, efectivamente. Y se queda lo mejor fuera. Oye, pues a mí me parece una peli súper chula. Bueno, pues sin tengo haber leído el libro. tengo buenas noticias para ti, querido Juanfran. Va a haber una serie. No sé si aquí podrán corregir ese error del que nos hablabas. Esperemos que sí. Silvia, para ti, ¿qué ha sido...? Es que ahora mismo así, de repente, no sé.
algo, bueno, no va a quedar muy intelectual, pero Percy Jackson, que es una saga de libros... A mí me gustó Percy Jackson. No está nada mal, han hecho solo 2 películas, pero sí que es verdad que la primera no está mal, la segunda tampoco, pero en cuanto a los personajes, sobre todo el personaje de ella, que realmente tiene muchísima importancia en los libros, que las ideas se le ocurren bastante a ella, sin embargo, en las películas sí que es verdad que pierde un poco, que toma más protagonismo el propio Percy Jackson, y yo creo que ahí fallaban un poco. Esas películas han pasado un poco sin pena ni gloria, ¿no? No, esa es la cosa, que tampoco... No. Como lo de Narnia, ¿no? Sí, Imagino, sí. yo las Guau, ¿vosotras confundía. qué tal? Hombre, pero las de Narnia aún tuvo las películas aún tuvieron su momento, yo creo. Yo Comparación. flipé, creo que es la segunda de Narnia. La verdad es que solo las he visto de pasada por la tele porque no me han interesado nunca demasiado, esa es la verdad. Pero me sorprendió mucho ver a una actriz llamada Alicia Borrachero, si no recuerdo mal, una actriz española que aparecía en Periodistas, al principio de una de estas películas, y no me cuadraba nada verla ahí. Esto es verdad, esto lo vi y dije, Alicia Borrachero aquí, que me acordaba de su nombre y todo, cosa extraña, porque Periodistas era aquella una vorágine de actores iniciando, actores que ya eran veteranos, un poco de todo, y yo no sé ni cómo me acordé, pero me parece increíble. Es lo único que recuerdo de esta saga, pero sé que no salió muy bien, ¿no? Las de Narnia. Sí. A ver, yo tampoco es que sea muy fan, pero sí que las vi en su momento y no sé, sí que... Yo creo que la primera tuvo bastante popularidad, de hecho se hicieron luego parodias del formato de Epic Movie y demás, pero la segunda y tercera sí que bajaron bastante su público. Si ya le hicieron una parodia, eso ya te lo dice todo. Claro, claro. Eso habla mucho. De todas formas, hay películas o géneros que empezaron siendo serios y se convirtieron en autoparodias, por lo que ya no hacía falta una Epic Movie, por ejemplo, para... Esto es verdad. ¿Tú qué opinas, José, del tema de las adaptaciones literarias al cine? Yo escuché que Michael Ende estaba maldiciendo un poco a los productores de La historia interminable en cine, porque le parecía horrible lo que hicieron. No, bueno, he leído la novela, he visto la película, y tampoco es que yo tenga un criterio así como muy estricto. Pero quiero aprovechar que estoy en el uso de la palabra para decir que desde el punto como lector, ahora como lector, porque yo lo que no puedo hacer es decir, es que yo soy escritor, yo escribo mejor que ese, no, pero como lector, como he nombrado el Código Da Vinci, pues bajo mi punto de vista, yo el Código Da Vinci para mí ya fue el último bestseller que fue capaz de tragar. Yo ese libro lo leí por lo siguiente. Lo había visto en la FNAC. Un día estaba subiendo la escalera mecánica y vi, pum, y dije, pues mira, es que ya está bien, de folletines, de historia y tal. Y descubrí que lo tenía en la estantería, porque me lo había regalado seguramente mi madre en algún cumpleaños. Y entonces empezaron a llegarme unos correos electrónicos que decían que si era muy malo, que si el Opus Dei no tenía monjes y que si en Andorra no había ninguna estación de Renfe y tal. Y entonces cogí y dije, pues me lo voy a leer. Y entonces aquello fue una experiencia muy importante en mi vida. Deducimos que no te acaba de convencer. Es lo peor que he tenido nunca, por una razón no es por el Opus Dei, ni por la estación de Andorra, ni por nada. Ni siquiera es por la teoría que presenta de que el tema del matriarcado y el tema de una divinidad femenina habría sido algo que lo hubieran estado sepultando, machacando, ocultando a partir del tema de María Magdalena, como si María Magdalena fuera la primera divinidad femenina. O sea, es que ese señor es que no sabe que mucho antes de la aparición de las invasiones dorias en la península de los Balcanes, en tiempos relativamente recientes de la Edad del Hierro, había una cultura muy amplia y una especie de sustrato religioso primitivo en todo el Mediterráneo, entre los pelasgos, que eran los primeros pueblos de Grecia, que rendían culto a una diosa, que era la diosa madre de la tierra, de la naturaleza, y el primer dios fue los dioses machos son un invento de los pueblos indoeuropeos, los dorios, cuando vinieron a los Balcanes y todo eso, porque muchísimo tiempo antes de que se moviera todo esto, incluso entre los judíos con Yahvé y todo esto, los cultos más antiguos que hay son cultos a la divinidad de la mujer por una razón simplísima, y es que la mujer tiene algo que nunca podrá tener el hombre, que es que puede crear una vida.
A pesar de que, sabéis, yo una vez publiqué un artículo que se llamaba ¿Por qué los hombres tenemos pezones y nos damos de mamar? Y ese artículo Bueno, viene... me gusta el título. Mi tema favorito, sí. Ese artículo viene a explicar que todo macho es un proyecto fallido de mujer, porque todos somos concebidos como mujeres y hay un momento en, Sí, que cambiamos. Sí. en la, no sé si la 21 semana de gestación o qué, que hay una mutación en el par no sé qué del ADN y entonces pues aparecen los órganos masculinos, pero todos somos concebidos como mujeres y por eso tenemos pezones. Pues muy interesante, siguiendo con lo de las adaptaciones literarias, yo quiero decir que hay una especialmente que sí que a mí sí me gustó la adaptación. Silvia yo creo que estará de acuerdo conmigo, el resto no lo sé, que fue Entrevista al vampiro. ¿Qué me dices? ¿No la has visto? No me digas esto. Ah, vale, me lo has dicho a mí como Sí. si yo tuviera que saber... Porque tú eres muy... Tú eres la que sabe cosas, Silvia. Sí, Sí, Silvia. no, a ver, a ver, realmente me suena, no lo he visto, ni leído. Al vampiro dices. Ni la entrevista ni al vampiro. Ni la entrevista que tuvo. ¿Me lo dices en serio? Sí, sí, sí. Pero estudias cine, tienes que ver esta película. Bueno, a ver, estudió comunicación visual, es más periodismo que cine. Mira, al, bueno. al principio me decía eso, ahora que está en el programa dice, pues yo creo que va a ser periodismo. al No final. nos vamos a meter en ese tema Vale, que vale. es... Pero nada, continúa. ¿La ha visto alguien? No, yo a veces he visto el anuncio en la tele. A mí me suena haberla visto hace tiempo. Juanfran, ¿tú qué dices? Juanfran lo sabe todo, nunca falla. Pues yo te digo que es una adaptación maravilloso. Estoy de acuerdo contigo, además muy acertada. Sí que seguramente otra de las grandes adaptaciones sea la de Coppola, la obra de Drácula de Coppola, que es muy fiel a la obra de Bram Stoker, porque hasta ahora, hasta el momento, teníamos una serie de vampiros un poco edulcorados, no tan edulcorados como vinieron después con Crepúsculo y tal, no, hablo de algo menos, pero sí que es verdad que se pasaban un poco por un sitio feo toda la esencia de la obra. No sé qué. ¿Os gusta el cine de vampiros? De terror, de gótico, de misterio. A mí sí. A ti te encanta Stephen King, de hecho, José, si no recuerdo mal. Y Sí. a Juanfran también, ahora que lo pienso, ¿no? Tú eres fan de Stephen King. Casquería. Sí, qué desgracia. Maravilloso. Sí, 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 sí. ¿Y no te cansa ni notas ningún tipo de carencia? Bueno, como ver la cabina, es exactamente lo mismo. Sí, efectivamente. De hecho, bien adaptada y además bien medido el exceso, porque la novela es bastante más excesiva y bastante más sádica, con muchos elementos que no aportan nada a la historia, pero que realmente son muy sádicos, que la película, que está. Ya ves, pero ahí es que yo creo que ni la novela, ni la película, ni absolutamente nada. No, pero yo creo que el éxito que tuvieron Mira, esta sí la he visto. No he visto ni leído nada, o sea que lo voy a decir todo un poco de lo que me da a mí la sensación. Intuición. Sí, es que realmente las películas, sí que a lo mejor la primera tuvo su eso, pero no ha llegado al éxito que tuvo el libro, porque vamos, yo creo que fue un boom que eso las películas no lo han conseguido. Bueno, pero de todas formas, a ver, también hay mucho detractor, mucho que intenta siempre colarse en los número 1 de ventas de libros y tal, pero dicen que las novelas están muy mal escritas. Aquí nadie las ha leído, no podemos opinar, pero dicen que las novelas están muy mal escritas. Eso habla muy bien de nosotros. Hombre, pero muy bien. Hombre, también por el perfil. Yo creo que no somos el público. El efecto Maruja. ¿En serio me lo dices? Radiopatio. Sí, yo creo que fue mucho de El boca boca a a boca, en boca. plan de decir lo que... De balcón a balcón. ¿No? Exacto. Efectivamente. Bueno, tengo que poner una excepción, creo que lo he contado en alguna ocasión, pero me gusta siempre hacer alusión a esto. No sé si sabéis que Stephen King y Stanley Kubrick se llevaban a matar. No, no. Pues Stephen King odiaba lo que hizo Kubrick con su novela, y si te das cuenta en la novela, el escarabajo de la familia que se va al hotel a vivir, a cuidar del hotel, era rojo, y en la película es El amarillo. Resplandor. Sí, pues hay un momento del Resplandor
en que pasa el escarabajo amarillo, que es el que había elegido Kubrick, por al lado de un escarabajo rojo que está accidentado, volcado, chocado, destrozado en la carretera, y era un mensaje directo para Stephen King diciendo: hago con tu obra lo que quiero porque tengo los derechos, me han contratado para dirigir esta película. Y se llevaban fatal. Eran dos maniáticos. Bueno, uno sigue siendo maniático porque sigue funcionando, que es Stephen King, y Stanley Kubrick pues murió maniático. De hecho, provocó una úlcera a Tom Cruise, que creo que en ese momento era lo más difícil de conseguir. Vale. Imagínate cómo sería trabajar con ese señor. Pues Pero eso lo eligió Kubrick, ¿eh? Lo eligió Kubrick. Aquí está ya. Sí, sí. Qué horror. Stephen King tiene una especie de autobiografía que además es un manual de literatura, porque el tipo es que estudió literatura, está haciendo su oficio. Se llama Mientras escribo. Y la verdad es que es un reconocimiento muy valiente por parte suyo de su pasado, porque ha sido alcohólico, ¿Qué me dices? de muerte, No sabía yo esto. cocainómano, se metía de todo. O sea, una anécdota que él cuenta, la cuenta él, es que una vez su mujer Tabita lo cogió y le echó encima de la alfombra en el salón todos los envases vacíos de un enjuague bucal que tenía alcohol, y decía: ¿qué haces con el enjuague bucal? Porque, ¿qué te lo bebes? Y dice: no, yo no. Y luego dice: sí, es que yo me lo bebía, porque yo le metía mano a todo lo que tenía. Y dice que cuando escribió Cujo, por ejemplo, Sí. que conocí esa novela, Sí. no se acuerda. Madre No mía. se acuerda. Muchos Que la escribió flipado. nos hemos olvidado de esa novela también. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, que ha sido un auténtico lujo, y hasta la semana que viene, con muchísimas ganas de volver a tenerlos aquí al otro lado de las ondas. Buen fin de semana.